Miles de bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente respondiendo a este llamado, a esta invitación que les hago de manera diaria para seguir trabajando ese despertar espiritual, esa comprensión espiritual, para ir creciendo, entendiendo, evolucionando, aprendiendo, comprendiendo todo lo que la vida nos da es realmente maravilloso y a través de personas que van estando en esta comunidad, aportando su testimonio, compartiendo con nosotros sus vivencias, vamos todos aprendiendo y entendiendo muchas cosas que seguramente son de gran utilidad para todos. Hoy un testimonio muy bonito, un compartir muy lindo de una mujer colombiana, madre de familia, que vive la experiencia más difícil que cualquier padre puede llegar a vivir, que cualquier ser humano puede llegar a vivir, y es la trascendencia de sus hijos. Pero viene también la experiencia, la reflexión, vienen muchas cosas lindas que estoy seguro que en compañía de Laura Castro hoy vamos a poder vivenciar. Mi querida Laura, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto, honro su presencia con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de saludarla. Cristian, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que te siguen. Tú has sido de gran ayuda en mi proceso, de poder encontrar en tu canal a mujeres, mamás que habían vivido por lo mismo, me ayudó a no sentirme sola, a sentir que no era la única tampoco. Entonces, muchísimas gracias por lo que haces. Oh, Laurita, muchas gracias. Pues conocemos su historia, al conocer su historia, cuando los dos compartíamos previamente un poco para conocer, indudablemente no es nada fácil. Es algo que nadie se espera, pero que se vive todo el tiempo, todos los días, que también deja enseñanzas. ¿Qué sucedió en su vida hace muy corto tiempo? Pues lo más reciente, sí, esa muerte, a través de la muerte de mi hija, una muerte accidental, una muerte de esas que te llega de sopetón, ¿no? Nosotros como papás hacemos tantos planes para nuestros hijos y ella entonces se había acabado de graduar del colegio, ya estaba matriculada en la universidad, entonces ya teníamos en la cabeza tantos planes y tantas ilusiones, tenía su vida toda marcadita en un futuro muy lindo y de repente, sí, o sea, recibes ese golpe, ese cambio de vida, de todo lo que habías soñado, planeado, incluso hasta sufrido por, ya no existe. Porque como papás nos preocupamos por, entonces, ¿cómo hace para pagar la universidad? ¿En qué se va a transportar? Cosas tan chiquitas, pero que son las preocupaciones de los papás, ¿no? ¿Cómo hago para cuidarla, esta niña tan inocente, y ahora montar en un bus y meter en una universidad? Esas cosas que lo trasnochan a uno y de repente no, ya ese no es el tema, Laura, o sea, ya no existe. Poder recibir a pesar de eso o a través de eso el milagro más grande que yo he experimentado en la vida y es conocer a Dios, verlo en persona. Yo decía, es que lo vi cara a cara. Me costó mucho poderlo expresar en palabras, pasaron días para poder expresar lo que yo había vivido, porque yo decía, es que el lenguaje se queda corto, no sé cómo decirlo en ningún idioma, no hay palabras para poder compartir esa experiencia y poco a poco voy como entendiéndola y asimilándola y transmitiéndola de la mejor manera, que sigue siendo corto en palabras. Yo creo que eso se comparte es con la vida misma, con poder estar dispuesta a entregarme también a quien lo necesite, ¿no? Que es como el encontrar, reconectar con ese propósito, darle un sentido al dolor, al impacto, a la pérdida, a la ausencia de mi hija, porque pues físicamente sigue siendo muy doloroso. Todos los padres, como usted bien lo dice, Laura, hacemos planes, ¿no? Y no solamente como padres, como seres humanos, naturales, normales, con hijos o sin hijos, hacemos planes y resulta que un día los planes, por alguna razón, la vida nos empieza a enseñar cosas, cuando esos planes que nosotros teníamos no se dan de la manera como nosotros los soñábamos. ¿Qué ha venido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo? Su hija tenía 18 años, una chica que era su socia también, porque alcancé a leer algo de eso en su página web, Laura.
con quien estaba construyendo muchos sueños, construyendo muchos anhelos, aspiraciones. Cuando terminé la universidad, trabajamos juntos y de un día para otro todo desaparece. Pero también algo que desaparece le da la oportunidad a usted de aparecer algo más en su vida que se la transforma. Totalmente. Porque entendí y su alma fue tan generosa y amorosa y sabia que me dejó muchas huellas para entender que el plan era ese. El plan real que habíamos hecho eh, desde antes de esta vida era más alto y era ese, y ella lo cumplió al pie de la letra. Eso para mí fue una revelación que me ayudó a construir desde ahí, a soltarla, a decirle, ya no eres mía, tal vez nunca has sido mía, eras de otra dimensión, de otra altura, y habíamos pactado esto, y gracias por tu lealtad y cumplirlo. Y además de dejármelo entender, entonces yo empecé a esculcar en su Instagram y vi su enlace en su perfil, era una lista de Spotify. Ella murió en Costa Rica, En ahogada, Costa Rica. y yo estando en Bogotá. Y la lista de reproducción de Spotify se llama Eternal Costa Rica. Y cuando empiezo a poner las canciones, eran de una despedida, eran cómo hago yo para vivir sin ti ahora, pero cómo me mostraba que ella iba a seguir estando ahí presente. Wow. Ahí yo pude hacer el clic. Mi hija, de carne y hueso, si hubiera sabido que eso iba a pasar, ella era una niña muy protegida, jamás se hubiera ido por allá, jamás. Pero su alma sí, escogió el lugar, escogió la manera. Cristian, yo pude verla 2 días después y la recibí aquí en Bogotá. Ella murió un lunes, yo el miércoles la recibí. Me imagina, las primeras horas yo me la imaginaba Claro. completamente transformada, desfigurada. Imagínate un muerto ahogado, yo pensaba en su sufrimiento, en su dolor. Cuando esa imagen se fue limpiando y la pude ver físicamente, parecía una niña dormida. Yo me quedo con la tranquilidad de que mi hija no sufrió. Ella tal vez sí sufrió el pánico y el miedo, porque me lo Claro. contó su amigo con el que se accidentó. Pero en el momento ya no se dio cuenta. Estaba su cuerpo en paz absoluta, Cristian, dormida, tranquila. Todas esas cosas yo las empecé a atar como, Sí. les di significado de amor profundo. Y lo que te digo del episodio que pude, esa experiencia de poder estar viendo cómo ella se iba uniendo a Dios. Bueno, cuéntenos eso, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo ha llegado a ese entendimiento? Porque esto fue hace tiempo, Laurita, fue hace muy poco Va a tiempo, cumplirse un año, el 27 de junio se cumple un año. Estoy un en año. esa Vamos, este mes. curva, porque sí, no es Sí. fácil, No, 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 no no. puedo evitar llegar al día y decir, uy, es que ese día yo me morí, ese día Claro. sentí todo el dolor físico en todas las dimensiones, un dolor que no puedes describir. Pero precisamente esa comprensión que ha tenido a lo largo de este menos de un año, 11 meses y algo, le da una paz y una tranquilidad que la que vemos todos. Un grupo de personas de esta comunidad que en este momento la está viendo, vemos una mamá en paz, una mamá tranquila. Eso lo logra luego de una comprensión. ¿Qué comprendió? ¿Cómo lo comprendió? ¿Qué sucedió para que ese dolor usted pudiera irlo transformando poco a poco en tranquilidad y en paz? Mira, yo todavía no entiendo si fue un momento, fue un sueño, qué fue, pero fue algo que yo lo vi, y eso cambia todo, o sea, porque no es fe, solamente es que yo lo vi. Sí, Y fue como había una oscuridad, un vacío, y que era todo y nada al tiempo. O sea, yo no vi una persona, no vi cara a cara, no vi eso, vi una fuerza, una fuerza. Y mi hija se iba uniendo allí y se iba fundiendo
con esto, pero el amor que yo sentía era una cosa indescriptible, indescriptible. Yo no podía decirles que es Dios, porque Dios, yo decía, Dios solo tiene 4 letras y lo usamos para todo tan banalmente. Esto es una cosa muchísimo más grande. Y a pesar de que esto era tan gigante y que mi hija estaba allá arriba fundiéndose, y yo digo desde arriba porque yo miraba y yo me veía a mí misma como una motica de polvo, una cosita que flotaba ahí en esa inmensidad, pero me dejaba ver cómo veía en mi corazón así hirviendo de agua, de sangre, o sea, como si fueran los borbollones de agua, pero era sangre, de dolor, pero me lo sanaban y me decían, Laura, es por amor, es por amor. Y yo sentía amor. Y yo hacía parte de eso, sentirme amada por eso y decir, ¿cómo es que me eligen a mí? Teniendo la vida que he tenido. Yo he cometido muchísimos errores, los sigo cometiendo, soy completamente humana y muchas veces me he cuestionado eso. Yo soy un ser humano común y corriente, ¿cómo me eligen a mí para hacer esto? Y sí, pues hasta ahí llegó, yo me quedé con esa sensación de ser amada profundamente, nunca sentí reproche, rabia, no, me libré de esa emoción que yo creo que es lo que más nos daña eh, como humanos para poder entender un proceso de estos. Y es completamente normal y aceptable y humano, pero yo me la salté por milagro de Dios. O sea, no es que yo hubiera hecho algo especial, no es que yo tenga una iluminación distinta, común y corriente, por milagro, por milagro. Laurita, cómo era la relación con su hija? ¿De qué manera se relacionaban? Porque siento, más allá de una conexión mamá e hija, siento una conexión como muy especial entre ustedes dos. Sí, sí, y no puedo evitar emocionarme con eso porque así lo he entendido yo. Ya era así, pero nosotros decíamos, tenemos una relación madre-hija, sí, extraordinaria, pero ya ahora desde este punto todavía no puedo comprobarlo, no puedo decirlo en palabras, pero yo sí siento que estamos unidas en otra dimensión, de otra manera y por eternidad. O sea, esto no viene de ahora. Sophie nació cuando yo tenía 26 años, una hija que anhelé muchísimo. Yo me había casado con su papá 2 años antes. Nació Sophie y empecé a crecer con ella, porque yo era muy chiquita. Claro. Muy chiquita no por edad, sino por madurez también, ¿no? Entonces yo pensaba que la vida era así, fácil. Entonces ya, me casé, tuve mi familia, pero siempre anhelaba esa familia. Entonces tengo mi familia y listo, hágale de aquí para adelante lo que siga. Y lo que siga fue que no fue así. A mí en mi vida me ha costado mucho la relación amorosa, la relación de pareja. Yo hasta ahí, hasta antes de la muerte de Sophie, yo había aprendido a través de las relaciones de pareja y una relación materna también que me enseñó muchísimo y me sigue enseñando muchísimo. Pero creía que esa era mi misión. Pero a partir de ese dolor, esos dolores y pequeñas muertes y los divorcios y los fracasos y los golpes de la vida, pues ella seguía ahí acompañándome para las que fuera. O sea, no hay todavía un ser más leal conmigo que Laura Sofía. Cuando ella se estaba acercando a su adolescencia, yo estudié una cosa nada que ver, o sea, nada que ver conmigo, estudié finanzas y estaba trabajando en eso, normal, como trabajamos todos, que no nos cuestionamos mucho, sino que Sí. ya, un empleo y listo. El empleo se acabó y ella se estaba haciendo más grande y yo seguía sufriendo por las cosas que sufría en ese momento. Entonces empecé a estudiar inteligencia emocional. ¿Cómo es eso? Gestión emocional. ¿Cómo aprendo yo a controlar mis emociones? En ese momento se me vino otra crisis emocional durísima. Encontré la religión. Me salvó en ese momento, me ayudó a conectarme con Dios, fue el canal, pero yo nunca he podido hacer nada así como por encimita, ¿no? A fondo. Entonces me metí sumergida en la religión hasta que me empezó también a hacer daño
cuando ya empiezas a sentir culpa, reproche, que yo no doy la talla porque nunca la puedo dar, porque Dios está allá arriba. Entonces seguía haciéndome daño, pero seguía con eso y crecimos. Veritá fue a partir de la relación que teníamos entre ella y yo. Y hasta ese momento Veritá nació, bueno, Veritá significa verdad, ¿no? Entonces decíamos, es que vamos a transmitir la verdad a las mujeres preadolescentes y adolescentes para que no crezcan con esas escasez, con esos vacíos de amor propio, de autoestima, y a través de la relación con su mamá. Entonces, a través de la relación, sana la madre y sana la hija. Eso era Veritá hasta ese momento. Y las dos trabajamos de lleno ahí, haciendo los talleres con sus amigas, con la gente de su edad, y a eso me dedicaba, pero económicamente no me funcionó. Y después me distraje, me casé, tuve a mi nueva hija Antonia, entonces ya dije como que no, yo me voy a poner más pragmática, voy a hacer negocios que de verdad sean rentables, porque necesito vivir de algo. Y Veritá había quedado literalmente guardado en un depósito. Mi papá me decía, ¿ya qué haces con esas cajas? Mira a ver qué vas a hacer. Y yo no soy capaz, yo no, ahí están, todavía Veritá no muere. Cuando Sophie murió, y entiendo que esa relación que habíamos construido nosotras era lo que a mí me tenía en paz, era lo que a mí me permitía seguirme comunicando con ella, pues dije, esto fue gracias a Veritá. Y hacía parte del plan que teníamos, porque Claro. ahora hago las conexiones, por qué lo creamos entre las dos, por qué con ese nombre que podía trascender independientemente de la religión que tuviera, independientemente de la situación en la que estuviera, todos los seres humanos buscamos la verdad. Y yo soy una buscadora de la verdad, no es que yo la tenga, es que la busco y la comparto lo que yo aprendo. Y esto que yo estoy viviendo es una verdad. La muerte finalmente es lo más cierto que existe y es a lo que más le tememos. Y es lo que va a llegar. No hay una regla para eso. Creemos que son los papás los que se mueren primero, Ajá. pero no es lo que Sí, pasa. dentro del orden lógico de nosotros está eso, porque no nos han educado ni nos han enseñado muchas cosas. Pero hay una pregunta que quiero hacerle, Laura, porque pues normalmente sucede, a veces sí, a veces no, que los hijos buscan la manera, una vez trascendidos, de comunicarse con sus padres a través de diferentes maneras. Ah, Muchos testimonios tenemos en el canal de mamás que dicen me prendían la luz, me la apagaban el televisor, sonaba la canción, sucedían muchas cosas. En su caso con Laura Sofía, ¿ha habido ese tipo de conexión? ¿Han pasado cosas que diga, mi hija se está manifestando para ratificarle lo que ella ya sabe, porque usted ya lo sabe, que yo sigo aquí con ella? Desde el momento cero. Desde el momento cero, mira. Ese momento en el que recibes la noticia, yo creo que aquí debe haber muchas personas que te siguen y lo han vivido también. Ese momento es desgarrador, ese momento Sí, es un incendio. Pero esa misma noche yo la pude ver y la pude ver incluso sufriendo, porque estaba sufriendo por el dolor que estaba causando y me pedía perdón. En ese momento yo conecté con un accidente que yo había tenido a su misma edad en un río. Yo creo que yo me morí en ese río, porque hubo muchos momentos en que no era consciente y en lo único que pensaba mientras moría era en mis papás, en mi familia. Y yo les decía, perdón, 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 ¿cómo me van a encontrar? ¿Dónde van a encontrar mi cuerpo? ¿Cómo van a hacer para rescatar en lo que quede de mí ese sufrimiento? Yo pensaba, ellos no lo van a soportar. No sabía cómo decirles a ellos, por favor, perdónenme. claro. Entonces pude ver a mi hija así, entonces la entendí totalmente, me hizo esa conexión con mi propia vida y pude soltarla. Pude en ese momento decirle, no, mi amor, no me tienes que pedir perdón. O sea, tú luchaste, tenía que pasar, yo me encargo de lo mío, tú encárgate de lo tuyo, ve a donde tienes que ir, haz lo que tienes que hacer, aprende lo que tienes que hacer, que aprender y descansa. Nosotros aquí nos encargamos de esta parte. Entonces, ahí poderla liberar, yo sentí que eso fue como
liberarla por su bien y por el nuestro también, Sí. por responsabilidad, ¿no? Yo como quedaba ahí aferrada y Laura, le hago una pregunta. Esa respuesta que usted, o esas palabras que usted le da a Laura Sofía, son palabras de una persona que tiene plenamente claro qué es la vida y qué es la muerte. O sea, lo tiene perfectamente claro. ¿Había una información previa que le hubiese dicho a Laura Leonor, mamá de Laura Sofía, que todo estaba bien, que vaya a la luz, que no se preocupe? O sea, no. nada de eso. Mira, yo era de las personas que si a un amigo o a una amiga se le moría su papá, alguien cercano y estaba en ese dolor, yo era de las personas que más bien evadía. Yo no soy capaz de conectarme con esa persona, decirle lo siento, yo espero más bien que se le pase y después aparezco. Le tenía pavor a la muerte. Yo no soportaba pensar en la muerte de mis papás. No, no, eso no puede pasar. Era algo, o sea, de hecho, en mi familia, en mi entorno, se había muerto por mucho mi abuelito de viejito. Ajá. Solo un tío y yo era muy chiquita, falleció también trágicamente, pero no, para mí la muerte era un tema que No no, estaba dentro del no nivel de estaba en mi conciencia. vocabulario, no estaba en nada. Todavía me creía inmortal. Claro. Y más mis hijas. Dije, no, eso no pasa. Eso hace parte del milagro que te digo. No tengo otra explicación. O sea, yo no me puedo Porque adjudicar esa cuando usted le da salud. esas palabras a Laura Sofía, son palabras que aquí en este canal, con esta comunidad maravillosa, que yo le doy gracias a Dios todos los días por darme la oportunidad de ser útil a través de esto que hacemos. Muchas personas ya han venido, o hemos venido ganando conciencia de darnos cuenta de eso que estamos conversando con mi señora, que se la mostraba hace unos minuticos atrás, que está haciendo también su labor aquí cerca donde yo estoy. Tenemos un pacto, ¿no? Y el pacto de nosotros, Laura, es el que trascienda primero, ¿no? El que tenga que dar ese paso primero, va a ir a la luz sin mirar atrás. Ese sin mirar atrás significa sin ponerme a ver el dolor de mi mamá o de mi papá o de mi hermana o de mi hija, sino simplemente vamos a ir a la luz. Pero esto es algo que nosotros lo conversamos todo el tiempo, que para nosotros es familiar hablar de estos temas y que seguramente cuando ese momento vuelva a llegar, porque ha llegado muchas veces, pues va a haber la conciencia de decir, trascendí, me voy, porque ya me di cuenta de que eso está pasando. Pero en el caso suyo nada de eso era. Y sin embargo tiene ese momento de iluminación. Sí, y es regalado, regalado. O sea, yo no lo sabía. Qué bueno para la gente que ya pueda tener esta información y saberlo antes, porque creo que sí nos Claro. ayuda mucho a llevar un duelo mucho más sano. Pero sí había hecho una investigación por un tema muy aislado, era un proceso de perdón que me había ayudado a entender el plan del alma. Y Cristian, yo me demoré meses leyéndolo y releyéndolo, porque como yo venía de una formación religiosa, Religiosa. era supremamente difícil de entender. Decir, no, y lo compartía con mi hija incluso, con Sofi, le decía, Claro. mira, hoy leí este párrafo, pero es que lo vuelvo y lo leo, y vuelvo y lo leo, y ella me escuchaba, ella es muy paciente conmigo, como que ven, y lo compartía, ella era más de avanzada, ella no se dejó nunca como encasillar en una religión, tiene una espiritualidad distinta y muy particular, ella sí era como investigadora de eso, ya teníamos esa conversación del plan del alma, y eso tal vez fue como el fundamento, pero incluso que yo haya investigado y me haya dispuesto a aprender sobre el plan del alma, estoy convencida de que hace parte o hacía parte de ese plan que ya teníamos. Ella se fue en el Sí. momento en el que yo le dije, aprendí a vivir. Aprendí a vivir. Y lloramos de emoción, porque las dos súper lloronas, así como compartíamos cosas trascendentales, compartíamos bobadas de redes sociales y chistes y TikToks. O sea, Sí, para todo. Pero sí. cuando yo le dije, hija, aprendí a vivir, siento gratitud, ya no tengo esos sentimientos tan densos, en ese momento, mesecitos después, pues ella partió. Laura, esta pregunta creo que para mí tiene pues, mucha validez por lo que conozco previamente. ¿Cómo era el comportamiento de Laura Sofía? Ella tenía 18 añitos cuando trasciende, pero tenía comportamientos de persona
no de 18, sino de 30, 40, 50, 60 años. O sea, era una persona madura desde el punto de vista del comportamiento, pues en la vida diaria. ¿Cómo la define usted? Para algunas cosas tenía pensamientos que rompían los paradigmas o nuestra cultura familiar. Yo ya era más revolucionaria, más como que no se conformaba fácilmente y hasta ese momento decía, es que así son los muchachos. Si te das cuenta, la nueva generación viene un poco más, no se conforma fácilmente, ellos no se someten, no son tan controlados como nosotros. Entonces yo pensaba normal. Claro, cuando yo cuento la historia y cuando empezamos a atar cabos los que la conocimos, tenemos la tendencia a pensar de que era un ser de luz. Pero yo como su mamá, digo, era una niña común y corriente, una niña que se podía estresar, angustiar y hasta llorar si se le descargaba el celular, si se le dañaba, si no tenía el último celular o un celular que le funcionara como para estar con sus amigos, sufría por su apariencia física, por las canciones todo se lo sabía, le rompieron el corazón, común y corriente, Ok. una común y corriente. ¿Qué le pasaba? Que tenía ciertas afinidades, por ejemplo, con meditar. Yo no meditaba, yo rezaba, lloraba y me castigaba y lloraba delante de Dios. Ella decía, "No, yo tengo a Dios acá y lo busco y tenía esas cosas que me parecían, no, que debe ser una moda. No, pues ella sí sabía lo que estaba haciendo. Era más amiga de los cristales, de las energías, estudiaba todo el No, tema de las entonces vidas. sí. Y me había Eh, dicho en alguna oportunidad, y tenía ese cuento muy recurrente, me decía, mamá, es que tú y yo somos almas gemelas. Y yo, ok, sí, sí. Pero, Todavía no tengo claro qué son las almas escucha esas palabras, Laurita. Una chica de los 18 años hablando de meditación, hablando de cuarzos, hablando de otras cosas, pues no es normal. Es que cuando yo le hago esa pregunta es por una sencilla razón, porque lo que yo he venido entendiendo poco a poco a través de los testimonios de los padres que han compartido con nosotros, pues no es regla general, pero sí una constante, es que nos encontramos con que los chicos de corta edad, jóvenes o niños, eh, han tenido un comportamiento en relación a ciertas áreas, vamos a hablar de la espiritualidad, como es el caso de la orosofía, pues muy evidenciado. Cuando digo esto es por una razón. Nos cuesta trabajo aceptar la trascendencia de un hijo, porque pensamos que la muerte es el final de la vida. Lo que yo he venido entendiendo, por supuesto que cada uno trae su destino y cada uno tiene su propia vivencia, pero cuando un chico trasciende es como si hubiese hecho, vamos a suponer que tuviera que cumplir con bachillerato, perdón, primaria, bachillerato y universidad, y resulta que con solo primaria fue suficiente porque todo lo demás ya lo traía aprobado. Es decir, se gradúa cum laude con todos los honores, con todo, y dice, no necesita vivir 80 años, porque a veces pensamos o a veces creemos que vivir nosotros 90 o 100 años termina siendo un premio. Yo cuando reflexiono sobre eso, yo digo, bueno, hay muchos aprendizajes que seguramente no se han tenido, que tenemos que llegar a los 90 o 100 años y todavía seguimos aprendiendo. Pero también hay personitas más evolucionadas que a corta edad trascienden temprano porque ya recordaron lo que tenían que recordar en esta encarnación. totalmente de acuerdo. Yo sí lo creo así, aunque pues humanamente y como mamá también digo, pues hija, también te faltaba madurar en ciertas cositas. Claro. Entonces, es como eso, no era una santa como lo que entendemos No, como santa. no, 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 nadie lo, sí, Exacto, no es como eso que nos han vendido, que yo hago milagros, no, pero sí sus amigos, por ejemplo, o personas que se encontró en el camino me han escrito a decirme, Lala, le decían, sí. Lala me ayudó en un momento muy trascendental de mi vida. Y con solamente un encuentro que tuvimos en una fiesta cualquiera, se dedicó a hablarme y me hizo encontrar el sentido de la vida. Y así hay varios casos de esos, de niños de pronto que yo no conocí, algunos sí, pero muchos no, y me han buscado para darme las gracias, pues como para
darle las gracias a ella eh, por intermedio mío. Claro, Entonces, digo, si ella tenía sus cositas claro, de dar claro. esas ganas de vivir. Y si miramos eso que usted está contando, Laura, su hija lo vivió no a los 18, sino a los 17, 15, Sí, 14 años. O sea, entonces ahí venía un momento donde ya estaba mostrando su proceso evolutivo. Le hago esta pregunta, Laura, o más bien, más que una pregunta, es una invitación desde el corazón para las personas que en este momento están viviendo exactamente lo mismo que usted vivió hace casi un año. Se enteran de que su hijo o su hija ha trascendido y están viviendo el dolor más profundo de la vida. ¿Qué le puede decir una madre que hace un año vive la misma experiencia, pero que un año después ha entendido muchas cosas, a una mamá que en este momento está experimentando que el mundo se acaba, que la vida se acaba, que me quiero ir con ellos y que el dolor, el sufrimiento y la culpa aparecen de manera constante en cada momento y en cada pensamiento? primero los entiendo perfectamente porque sí dan ganas de irse detrás, pero poder entender el propósito que hay, como recibir esa antorcha y esa misión de mensajeros, de poder entender una verdad más elevada que esta que tenemos aquí como seres humanos, solamente disponiéndonos. Para eso tenemos que dejar la resistencia. Resistencia a decir, no, es que no se pudo haber muerto, es que no me la pueden quitar, es que era mía. No, ya no fue así, ya no es así. Es poder aceptarlo para disponerte a aprender en ese camino que para mí ha sido muy sanador, poder entender ese lenguaje. Yo le explico a las personas, porque empecé como en un proceso finalmente de entender más a mi hija y de no perder esa comunicación con ella, que lleva mucho más profundidad que simplemente una mediunidad. Y te estoy hablando de eso, de cómo aprender a comunicarme con ella. Les digo, si de un momento a otro el hijo de cualquiera que esté vivo pierde el habla y aprende a comunicarse por señas, cualquier papá haría lo que fuera por aprender lenguaje de señas, para poderse comunicar con su hijo. Yo, en mi experiencia, me ha ayudado muchísimo ese camino y empezar a afinar esos sentidos que no los tengo como don natural, como le pasa a muchas personas que ya son mediums porque nacieron así. No, yo no, ni todavía puedo decir es que canalizo perfectamente, pero en el proceso de aprender a, a afinar mis sentidos para poder escuchar a mi hija, porque es que ella sí me escucha más fácil a mí, pero yo Claro, no a ella claro. normalmente. Yo soy yo la que tengo que trabajar en mí. Y no es una técnica de que me leo un libro y ya, es qué tan profundo de mí puedo llegar para sanar todos esos bloqueos de mi mente, de mi espíritu, de mi esencia y aprender lo que tenga que aprender para poderme mantener en contacto con ella. Claro. Porque están. Finalmente no es que se murió y desapareció. No, Está tan viva como vivo está el amor que siento por mi hija. y yo diría, Laurita, más vivos que nosotros, porque cuando digo más vivos que nosotros es por una razón, porque ellos ya saben quiénes son, mientras que nosotros aquí, la inmensa mayoría no sabe quién es. Y cuando digo no sabe quién es cuando usted le pregunta a una persona quién es usted, dice Laura Leonor. No, 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 no es cómo se llama. ¿Quién Sí, es usted? No, yo dicto conferencias. No, no, no le estoy preguntando cuál es su función en la vida. ¿No? Y uno empieza a preguntarle a las personas quiénes son y las personas no saben responder que son seres espirituales viviendo experiencias humanas. Entonces nosotros estamos viviendo una humanidad inconsciente en el cual estamos, entre comillas, no es literal, pero es para hacerlo entender, muertos en vida, porque no sabemos que estamos vivos, o sea, no sabemos que la vida es otra. Trascendemos, llegamos a ese momento maravilloso donde empezamos a darnos cuenta de que todo esto que estamos viviendo no es lo real, no es lo real. Entonces aparece una frase de Laura que la repito constantemente en el canal y no me cansaré de repetirla porque es muy válida. Facundo Cabral decía, yo a veces sueño que soy un sueño que Dios sueña, decía Facundo.
Yo a veces sueño que soy un sueño que Dios sueña. Yo cuando escuché eso por primera vez duré como una semana. ¿Cómo así? Yo no entendía qué era eso. Hoy lo entiendo perfectamente. Es un sueño de Dios. Es un sueño, pero cuando despertamos, que es lo que llama el despertar espiritual, empezamos a reconocer quiénes somos. Y ahí entendemos que nadie muere, que trascendemos y estamos eternamente, ahora desde un nivel diferente, pero me encantó lo que dijo, aprendiendo ahora su nivel de comunicación para poder comunicarme con ella. Eso me encantó, porque tiene toda la razón. Si una hija mía queda sordomuda por alguna razón, lo que sea, y aprende eso, pues yo también. Eso Total, tal vez los amigos no, pero yo sí. exacto. Y eso significa, uy, lo que te digo, o sea, reconocerte como ser espiritual. Claro, Y ahí tienes que abandonar un montón de cosas, un montón de sufrimiento vano que cargamos como seres humanos, porque hacen parte de la experiencia, no es que estén bien o mal, cada quien va a su ritmo y cada quien en su entorno de la experiencia que escogió, además la eligió desde antes, que iba a tener que vivir todas esas experiencias para llegar a recordar el ser espiritual que es. Y cuando tú vives desde aquí, ya no vale la pena sufrir por dinero, por miedos de que me van a rechazar, sino que mi mamá me enseñó una cosa sencillita, dos palabras, pero lo sirve para los momentos más, para todos los momentos, y es ya que, ya sí, estamos aquí, ya viví el dolor más grande, podría llegar a ser peor, pero ya que pasé esto, pues me abandono a hacer sin miedo lo que tengo que hacer, que es vivir de mi propósito de vida, sí, disfrutarme la vida como está, sanar, perdonar, amar y amar incondicionalmente, porque finalmente ya no tengo nada que perder, claro. ya tengo todo por ganar de aquí para allá. Sí, esa comprensión espiritual, Laura, nos da a nosotros muchos regalos y muchas bendiciones. Y así como usted bien lo dice, si nosotros logramos comprender quiénes somos y empezamos a tener esa conciencia plena durante cada acto del día, a lo único que nosotros le dedicaríamos todo el tiempo del mundo es a dar gracias. Porque al final, cuando yo miro un lugar tan lindo como el que yo estoy, que estoy estos días aquí disfrutando de la naturaleza, y uno se pone a mirar todo alrededor, dice, nada, esto lo creamos nosotros. Aquí hay una fuerza y una energía, una Todo inteligencia. regalado Todo es regalado, el poder y estar por aquí amor. Ajá. y por amor dar gracias, de poder salir y comerse un par de huevos criollos. Todo es motivo de agradecimiento. Pero cuando nosotros nos centramos en esa mirada espiritual, la parte humana pasa a un segundo plano. Claro, hay que pagar los gastos, la cuota del apartamento, la cuota del carro, pero ya se sintoniza uno en un nivel de gratitud tan maravilloso que todo eso termina llegando con facilidad. Regalado, sigue Eh, siendo regalado. Claro, Es así, es así. Yo tuve a mi hija mayor 18 años y 18 años no vividos de cualquier manera, sino como mancuernas. Es que éramos claro, amigas, amigas, claro. Ella le decía a las amigas, cuando las amigas le decían como que yo quiero tener una mamá como la tuya, y ella decía, viva con ella, sepa lo que es la cantaleta. Y a mí cuando me decían también, ay, tan ricos son ustedes, tan amigas, yo sí, viva con ella, véale las jetas que hace por un adolescente común y corriente. Pero nos disfrutábamos eso, que me prestaran esa maravilla de ser por 18 años, solamente puedo agradecerlo. 18 años de conocerla físicamente, porque de aquí para la eternidad, o sea, yo no, ya no cuento el tiempo porque ya la tengo, ya es mía, yo sé que estamos juntas. Y a la chiquita Antonia que tiene 5 años, pues voy empezando ahí, pues me la gozo desde otro punto, desde otro punto, desde otro lugar. Yo ya soy otra persona, no, ya no desde, sí, es que Sofía me terminó de criar. Sofía sí le tocó como la mamá de claro, autoridad, la mamá que todavía dio palmada, la mamá que todavía la metió a la ducha. Ese tipo de mamá, ella me formó y ya con Antonia yo ya voy de bajada, no porque me la sepa, al contrario, porque reconozco que sí, no me la sé, que hay algo más allá que no es esa crianza que nos imponemos nosotros por miedo, finalmente.
Sí, Laura, esa pregunta pareciera que fuera un poco difícil, pero bien entendida la podemos nosotros asumir. Nadie, absolutamente nadie en la vida desea que alguien que amamos trascienda. Nadie. Eso no es un deseo de nadie, pero cuando pasa, sí podemos hacer análisis y mirar nuestra vida antes y después. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cuál Laura le gusta más? ¿La Laura que estoy conversando yo ahora o la Laura de hace 2 o 3 años atrás o específicamente un año atrás? Hay, ¿con cuál Laura encaja más la esencia de Laura Leonor Castro? Yo me caigo muy bien ahora, la nueva. Yo digo que yo me morí y así lo describo, es como si te partes en pedazos y tienes Claro, la posibilidad de armar escogiendo los pedazos que te gustan de ti. Así me he empezado a armar yo. Tengo mucho por trabajar todavía. Tengo mucho, y de eso se tratará mi vida hasta que mi vida claro. terrenal. Seguir trabajándome, aprendiendo de mí misma. Pero dejé allá en esa muerte muchas cosas que me hacían estorbo y que me hacían sufrir y me cargaban peso. Ahorita estoy mucho mejor, claro. Y alguna vez se lo contaba a una amiga y en un momento de dolor le decía, el precio fue muy alto. Claro. Si era solo por mí, es un precio impagable. O sea, no, no era necesario. Por mí, porque no me fui yo. Y se quedó más bien mi hija. Es un precio que no hubiera estado yo dispuesta a pagar por mí misma. Y en ese momento ella me dijo algo que me quedó resonando y le dio mucho más sentido a mi propia vida. Es que me dijo, Laura, tal vez el precio no es que sea solo por ti. De pronto tú estás pagando un precio ya acordado, pero para que puedas transmitir ese mensaje. De Claro. pronto a través tuyo puedas seguir ayudando a muchas personas que no les toque pagar ese precio porque ya lo pagaste. Sí, y yo lo miraría diferente. Cuenta. Yo lo miraría diferente, Laurita, por lo que nosotros vamos entendiendo. Más que precios son actos de amor, Mm, ¿sí? Porque no es algo que digamos es que yo conscientemente hice algo, ¿no? No, son actos de amor que se pactan antes de con un propósito superior. Todo ligado a la ley del amor. sí, Y quién más que alguien venga, vamos a colocarlo en este caso, vamos a diagramarlo aquí como para poder, además así funciona el mundo espiritual. Uno dice, bueno, en la vida yo tengo que vivir ciertas experiencias, mi aprendizaje es aprender a quererme, aprender a amarme, aprender a colocar límites, aprender a valorarme, aprender a respetarme, ¿cierto? Entonces yo necesito a alguien que me ayude en un momento importante de mi vida. Se viven las experiencias propias, pero se pactan antes de, son los acuerdos de alma. Y alguien hermoso y maravilloso en un acto de amor dice, yo me sumo a ese propósito, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Porque de pronto el ego, la vanidad, la soberbia, tantas cosas que nos acompañan a nosotros nos van a distraer tanto, pero el dolor siempre es el maestro, no querido por todos nosotros, pero al que más le ponemos atención. O sea, el dolor nos sienta, nos dobla, nos arrodilla, literal, ¿o no, Laura? Y a totalmente. ese sí le Exacto. ponemos atención. Y ahí vienen grandes aprendizajes. Entonces no es un castigo, no es un precio, es un acto de amor. Que fue necesario para Claro, que yo llegara a ese, a doblarme, pero es que es una rendición distinta, no es una rendición de sí, humillación ni de que yo no, ya no fui capaz, no, es no, una rendición de entender que como lo estaba haciendo, no iba para ninguna parte, estaba sufriendo y que por amor ahora tengo esta gran oportunidad de vivir diferente. Y es que es en mi propio beneficio. Yo ahorita vivo mucho más rico. Claro, es un proceso de estudio, pero es estar dispuesto a eso. Es como si te dijeran, es que para estar sano tienes que alimentarte bien. De pronto peleas porque quisieras comerte más bien la hamburguesa y no, pero te sí, dicen, pues si te viene bien. Entonces ya lo empiezas a hacer con amor propio, y sabes que es por ti mismo, que es en tu beneficio, y te abandonas a decir, ok, déjame entender para yo poder gobernar esta propia experiencia de vida.
y sacarle todo el provecho que pueda, porque es que el tiempo es muy corto. La vida que tenemos aquí es un parpadeo y hay que entonces disfrutarla. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? ¿Cuánto tiempo más en tiempo terrenal tendrá que pasar para que decidamos hacernos cargo de la vida, que no es otra cosa sino que disfrutarla? Disfrutarla. Y con todo lo que te implica, desde el amor, todo Claro. por amor. Por eso ese ha sido como el camino en el que me he encontrado mi resguardo, mi sanidad, mi proceso que lo amo. Si me preguntas si ya tuviera que escoger qué le cambiaría, no le cambiaría un pelo. No le cambiaría nada a la forma en la que se dieron las cosas, la que yo pude recibir el milagro que te comparto, no le cambiaría nada. Ahora es a servir, a servir a quien le pueda ayudar esto. Y he encontrado en el camino, todo empieza a sincronizarse, porque he encontrado en el camino mentores que me han llevado de la mano y a unirnos al servicio de poder transformar ese dolor. Y a partir, tú sabes, Dios es tan lindo que nos pone a servir en lo que debemos sanar, en lo que nos sirve sanar. Entonces, a través de ayudar, acompañar a otras personas a sanar su dolor, yo sano también el mío. Claro. Es más, si los puedo acompañar a encontrar el disfrute de su vida, yo sigo disfrutando la mía. Porque yo no veo mi servicio como en esa tragedia del dolor de la muerte, sino más hacia la luz. Yo siempre elegiré pararme más hacia la luz, hacia el amor, hacia la alegría y el disfrute de la vida. Claro, cuando la mirada empieza, o cuando la comprensión más bien espiritual empieza a llegar, la mirada cambia. Y por eso hemos insistido tanto y seguiremos insistiendo tanto en invitar a las personas a que vayan poco a poco interesándose y tomando un poquito más de tiempo en estudiar, en investigar, en indagar, en aprender, en escuchar, en experimentar, porque cada vez uno no aprende con la experiencia de la otra persona. Hoy podemos estar conversando con Laura, pueden haber miles de personas viendo este encuentro, y pasó. Pero resulta que si saca lo mejor y lo empieza a implementar en su vida de esto que estamos nosotros compartiendo, algo mejor puede pasar. Es cuando empezamos, Laura nos ha dicho, hay que vivir una vida consciente, hay que vivir una vida sin tanta planificación, porque lo dijo implícita en sus palabras, ¿no? Planeamos tanto y organizamos tanto que un día todos los planes desaparecen. Entonces, ¿cómo así? ¿Yo controlo la vida? Porque los planes eran míos. ¿Y cómo desaparecen si eran míos? No, porque yo no controlo nada. El día que entendamos eso, muchas cosas van a ser distintas, Laura. O sea, no somos dueños de nada, no controlamos nada, pero egoicamente, cuando tenemos un ego poco educado, poco entrenado, poco observado, él sí se cree el dueño de la vida, él sí se cree el dueño de todo, él es el que, y cuando vienen todas esas experiencias, simplemente es para recordarnos eso que yo acabo de decir, no somos dueños de nada, y todo lo que sucede, a pesar de que sea un momento doloroso, todo, absolutamente todo, siempre será para bien. Que no lo entendemos en el momento, por supuesto, pero si hay entrenamiento y hay comprensión espiritual, llega un momento en que la claridad aparece y la verdad aparece, aparece la verdad que tanto trabajaba con Laura Sofía, y la verdad es esa. Somos seres espirituales, todo es perfecto del mundo espiritual, todo tiene una razón de ser, siempre basados en amor. Nada que suceda en la vida viene cargado de algo de daño, ¿no? Viene cargado de amor para todos. Y si tú ya tienes esa garantía de que eres un espíritu, que eres un alma eterna, o sea, ya no te vas a morir de allá, no vas a pasar de eso, ya tienes todo garantizado, tienes todo el amor posible, todo es para tu bien, pues decides jugarte el rol que estás jugando aquí, pues de la mejor manera, desde arriba, de la manera más inteligente. ¿Qué haría yo si no tengo miedo a que me miren feo, a que me cierren la puerta, a que me tiren el teléfono, a que me quiebre, a que no me alcance la plata?
Si yo no tuviera miedo de eso, ¿cómo movería esta ficha? Hoy, ¿qué haría? Desde mi alma, poderme mover allá, pues es más divertido, porque está suelto de todo. Ok, paso es, me miraron feo. Bueno, era una posibilidad, yo sigo moviendo mi fichita. Y eso es lo que somos. Y eso es lo que somos. Entonces, no contarnos este cuento tan trágico porque además hemos sido muy creativos y creando este mundo con tantos retos, ¿no? Y si tú pones a verte las noticias y es la realidad que se come mucha gente, pues claro, eso es una serie de Netflix, pero remasterizada. Sí, Y creen que es cierta y la sufren, porque lo así es. sufrimos. Entonces, bueno, cada quien elige y cada quien en su momento y en su proceso. Pero más chévere uno darse cuenta desde aquí arribita, Claro, todo es parte de la película y que somos unos tesos creadores de drama. sí, Y ya, y hacemos parte de eso. O sea, no hay forma de no vivirlo y de dejarme yo quieto, de sentarme en una hamaca a decir, no, no quiero jugar mi rol, porque pues la idea es jugarlo, con todo lo que la experiencia implica. A mí me duele. Y Cristian, yo tengo claro, días de profundo dolor, en el que estoy más conectada con mi humanidad, que es mi regalo también para estar en esta tierra, y me duele. Y vivo el llanto y no estoy muerta a la risa, ni te pongo las mejores palabras para nadie, porque estoy concentrada en mí, porque hace parte de la experiencia. Entonces, al duelo hay que respetarlo igual, hay que llorarlo. Si se sí. siente llanto, pues esa es la forma en la que podemos comunicarnos a nosotros mismos y respetarnos nuestra tristeza. Yo la vivo tal cual, igual. Lo que pasa es que sé que me puedo levantar, sé que va a pasar, sé que si hoy tengo un día triste, puede hacer que mañana mi día sea más alegre. Y voy dejando fluir sin controlar ni siquiera eso, porque es mi cuerpo, así como siente hambre, siente tristeza. Mientras esté viviéndolo acá, hace parte de mi experiencia y de mi vida. La transformación es muy grande, Laura, luego de estas experiencias, porque hoy, como usted bien lo decía hace unos minutos atrás, vive una vida más consciente, una vida más clara, una vida de, hablaba de su hija menor de 5 añitos. Yo creo que la mirada sobre ella es diferente a la mirada que hubo sobre Laura Sofía. Son dos miradas diferentes en dos estados de conciencia completamente diferentes. Hoy ya entiende eso que usted misma nos explicaba, nosotros no somos dueños de nada. Maravilloso que nos hayan elegido a nosotros como padre, pero simplemente es una función que nosotros cumplimos, y que por supuesto lo hacemos de la mejor manera que sabemos, pero el de entender que no me pertenece ni ella ni nada, eso da una libertad maravillosa para poder vivir. Y una responsabilidad también, Claro, porque como hemos concebido la crianza es que yo moldeo a mis hijos. Y a mí los papás me dicen, ¿cómo hago yo para moldearlo? ¿En qué momento nosotros nos creímos ese rol o esa capacidad de moldear a otro ser humano? Ni que nosotros fuéramos el molde perfecto. Entonces yo cambiaría moldear por modelar. Yo lo que más quiero para mis hijas, y siempre se los repito, es su felicidad. Pero tiene que ser de verdad y sentido, y es lo que quiero. Yo no quiero que sean necesariamente millonarias. Si no les hace falta el dinero, pues sé feliz como quieras. Si no les hace falta un esposo, pues sé feliz como quieras. Pero sé feliz. Y para modelarle, pues tengo que empezar por ser feliz yo. Y claro. eso vuelve y le da la vuelta porque vuelve en la responsabilidad es a mí y a mi trabajo interno. Es que no hay otra cosa. Y el amor que le pueda dar y protección a mi hija de los peligros normales y de su salud y de su bienestar, pero hasta ahí yo no tengo forma de decirle las cosas se hacen por la derecha o por la izquierda. Ella encontrará su propio camino. Claro, claro. Mi querida Laura, muchas gracias. Muchas gracias por su compartir, por su testimonio, gracias por su tiempo. A nombre de toda esta maravillosa comunidad que se reúne día tras día y muchas veces 2 veces al día a seguir aprendiendo, pues le enviamos un abrazo enorme, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Si yo le colocara aquí todos los
testimonios, o más bien los escritos que hay de la gente, pues son maravillosos. Son cientos y cientos y cientos de saludos que le dicen gracias por haber compartido con nosotros y pues eternamente agradecidos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. A ti, Cristian, muchísimas gracias. Podemos seguir trabajando con la metamorfosis del dolor, te conté, que es como un grupo de apoyo que tenemos con Silvia Mendolayine, que estuve ayer aquí, y nos hemos unido para ayudar a más personas a sanar su dolor, a transformar ese dolor en amor, en sabiduría, en mayor poder, finalmente. Y creemos que... ¿Me repite el nombre del grupo, por favor, Laurita? Metamorfosis del dolor, le pusimos un grupo en Telegram, nos vamos a estar reuniendo allí, pero pueden encontrarlo en mi Instagram, está ahí en el perfil el enlace para que simplemente se conecten. Mi Instagram es @veritax2, Verita con V. Verita X2, vamos a colocarlo por aquí para que la acompañen en su Instagram. Exacto. Verita X2, a ver si quedó bien así. Perfecto. Perfecto, ahí está el Instagram de Laura para que ustedes la acompañen y ahí van a encontrar toda la información. Para las personas que están pasando por este momento, tienen un grupo donde apoyarse. Me gustó las palabras con las que iniciamos este encuentro, Laura, y es que cuando nosotros empezamos a entender que esta experiencia no la vivimos nosotros solos, que muchas personas han pasado por lo mismo. Muchas personas tendrán que vivir la misma experiencia. Tal vez hoy no. Una persona, recuerdo un día, lo he repetido en algunas ocasiones, me dijo, yo no veo lo que usted hace porque yo no tengo ningún familiar muerto. Le dije, dele gracias a Dios que los puede disfrutar ahora, pero va a llegar el día en que va a pasar, porque es algo completamente natural, que ha pasado a lo largo de la humanidad y seguirá pasando. Pero qué bonito es empezar a conectarse y a entender y a asimilar que la muerte no existe, que esto es una trascendencia, que cosas maravillosas nos suceden de manera diaria, y esa comprensión espiritual nos da la tranquilidad de saber que una mamá como Laura, apenas cercana a un año, que ahora el 27 de junio cumple ese primer año de la trascendencia de su hija, está en paz, tomó ese dolor, lo transformó en aprendizaje, y claro, es un ser humano que, como todos, un día de maravilla, de pronto un día no, pero un día todo va a ser como debe ser, y es el aprendizaje llega, la transformación llega, y ahora estamos listos para poder ayudar y servir a otros que seguramente pasan por lo mismo. Muchísimas gracias, mi amiga, Dios le bendiga, gracias, siempre bienvenida. A todos ustedes un inmenso abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Los invito a que compartan este video, este encuentro, este video se convierte en nada en unos segundos, tan pronto terminamos, y compártanlo ustedes, hagan la magia. Siempre les digo a ustedes, ustedes son los magos de estos encuentros, porque gracias a su generosidad y al compartir esto con amigos, familiares, redes sociales, por donde ustedes quieran, vamos a llevar un mensaje a alguien que lo puede estar necesitando, o a alguien que por curiosidad entra y empieza a mirar y dice, yo no sabía que la vida seguía después de que, entre comillas, la muerte aparecía. Ese trabajo lo hacemos entre todos. Mil y mil bendiciones, muchísimas gracias, Dios les bendiga, y me despido como lo hago de manera diaria, recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.